Hola gente, ¿qué tal? Pues hoy les quiero hablar nada más y nada menos acerca de lo que es el estado de Tailandia. Tailandia es un estado que se encuentra ubicado en el sureste asiático, rodeada por el mar de Andaman y el Golfo de Tailandia, así como el sureste de Birmania. Pero, ¿por qué decidí hablar de esta cultura? Pues desde hace tiempo he estado bastante interesado en la región de Asia. He estudiado culturas como lo son la japonesa, la china y la surcoreana. Es por eso que ahora decidí darle una oportunidad a la tailandesa. Pero primero, unos datos importantes que son necesarios para conocer a Tailandia. Actualmente Tailandia se encuentra gobernada por el rey Maha Vajiralongkorn, o más fácilmente Rama X, que fue coronado en mayo de 2019. Su moneda actual es el baht tailandés, su idioma oficial es el tailandés, o también conocido como siames, y está regido por una monarquía constitucional. Los tailandeses actuales son los descendientes de varios grupos étnicos originarios del sur de China y el norte de Vietnam, que a lo largo del tiempo fueron asimilando las influencias culturales de los pueblos vecinos. El idioma thai, por ejemplo, integra estructuras lingüísticas del chino, sánscrito y malayo, así como las palabras del Mon, Khmer, Pali y más recientemente del inglés. Tanto étnica como lingüísticamente, los thai están emparentados con pueblos del noreste de la India, del oeste y noreste de Vietnam, y del este, sur y centro de la península de Malasia, además de los vínculos que mantienen a través de otras manifestaciones culturales. Este puede dividirse en cuatro grandes etapas, y esto se debe a los cuatro grandes reinados que han surgido a lo largo del tiempo. En primera, destacaremos el reino de Sukhothai, que duró de 1238 a 1348. Sukhothai es el primer reino con relevancia histórica y cultural para los tailandeses. El reino de Sukhothai simboliza la liberación de la influencia extranjera y la creación de una cultura propia. Sukhothai fue el reino donde se forjaron los valores primigenios que constituyen el espíritu nacional de la Tailandia contemporánea. Entre otros logros, durante este periodo se estableció definitivamente el alfabeto tailandés y se creó el primer sistema administrativo regulado. También se forjó una relación de estrecha cercanía entre la monarquía y sus súbditos, considerada como el germen de la democracia moderna. De ahí nace el reino de Ayutthaya, que surge en 1350 hasta 1767, que supo imponerse sobre el resto de ciudades-estado que lo rodeaban, sometiéndolas y unificándolas para crear un gran imperio de Siam, antiguo nombre como se le conocía a Tailandia, donde Siam significa los de piel oscura. El rey Uthong, primer monarca de Ayutthaya, institucionalizó el budismo Theravada de origen hindú como la religión oficial de Tailandia. La capital del reino Ayutthaya ya fue descrita en el siglo XVII por viajeros franceses como la París del sudeste asiático. En aquella época era la ciudad más grande del mundo, con casi 1 millón de habitantes. Al mismo tiempo, la extraordinaria situación geográfica y su disposición amistosa con el comercio extranjero la convirtieron en un centro político y económico de gran relevancia. El comercio con los portugueses durante el siglo XVI y los contactos habituales con la Francia de Luis XIV contribuyeron a su expansión económica. El esplendor del reino de Ayutthaya también se debe en gran parte a una especie de revolución agraria, determinada por el cultivo del arroz. Gracias a una nueva variedad importada de Bengala, que aguantaba mejor las periódicas inundaciones que el arroz autóctono. Ayutthaya acumuló grandes cantidades de excedente de este cereal que pudo exportar a países como China. El consiguiente beneficio económico no hizo más que incrementar su poder frente al resto de las ciudades-estado que lo rodeaban. Finalmente, toda la trama de estados, ciudades y territorios unificados bajo el mando de Ayutthaya terminaron por convertirse en el reino del Siam, un reino de ensueño, que sería famoso en todo el mundo por su riqueza y su cultura. De hecho, durante el periodo de Ayutthaya, el periodo Thai conocerá una edad dorada de las artes, el comercio y hasta la medicina. Sin embargo, el reinado de Ayutthaya también se caracterizó por las eternas disputas con los birmanos. Estas sucedieron a lo largo de los años de su máximo esplendor. Tras siglos de lucha, en los que el reino supo defenderse hábilmente frente al ataque extranjero, finalmente en 1767 el reino sucumbió ante el ejército birmano. Este denostó la ciudad por completo, saqueando templos y edificios y destruyendo los archivos históricos, las bibliotecas y la mayor parte de la literatura. Ayutthaya fue saqueada, quemada y destruida sistemáticamente con especial saña. A pesar de ello, aún se pueden contemplar las ruinas de sus templos, pero muchas estatuas, que llegaron a haber 4000 en toda la ciudad, están decapitadas. Tras la caída de Ayutthaya, los diferentes reinos de taifas que habían quedado a la deriva fueron reunificados por el rey Taksin,
uno de los muchos señores de la guerra que luchaban por controlar los diferentes territorios. Taksin fijó la nueva sede del poder al sur de la antigua capital Ayutthaya, en Thonburi, en la zona del actual Bangkok. A pesar de su corta duración, el reino de Thonburi supuso el renacer de Siam. Se reconquistó mucho de su anterior territorio y Taksin siguió la lucha contra los birmanos y convirtió grandes territorios en tributarios de Thonburi, convirtiendo a la capital en un reflejo del esplendor a la antigua Ayutthaya. Sin embargo, un golpe de estado en 1782 terminó con su muerte y el establecimiento de una nueva dinastía en el poder. Tras la caída de Taksin, el general Chakri asume el trono de Siam. Así se inicia el periodo histórico del reino de Rattanakosin, que perdura hasta nuestros días. El erigido nuevo rey Buddha Yodfa Shulaloke, o mejor dicho, Rama I, decidió el traslado de la capital al otro lado del río Chao Phraya, un lugar estratégicamente fácil de defender y habitual en la ruta de los comerciantes. Desde sus comienzos, la nueva monarquía dirigió todos sus esfuerzos a recuperar el antiguo esplendor del reino de Ayutthaya. Rama I comenzó por embellecer la nueva capital, conocida hoy como Bangkok. Se construyeron obras magníficas como el templo del Buda Esmeralda, el Gran Palacio, fortificaciones y murallas, etc. Todas ellas situadas en lo que hoy es la zona antigua. El reino de Siam conoce una nueva edad de oro en la cultura, especialmente en la arquitectura y la literatura. El gusto por el conocimiento favorece la traducción al tailandés de libros sobre diferentes disciplinas. Durante todo el siglo XIX, la monarquía favorece la centralización del gobierno del país, pero también tiene una relación más racional con sus súbditos, justificando por ejemplo sus actos ante los generales. Durante esta época, el reino de Siam empieza poco a poco a recuperar el pulso internacional. En la corte se instala una actitud aperturista hacia las nuevas tecnologías y los conocimientos modernos. Ello acarrea profundos cambios en el país, entre otros el abandono de la actitud aislacionista que se había instalado desde finales del periodo de Ayutthaya. El reino de Siam decide iniciar relaciones con nuevas potencias occidentales, pero manteniendo su independencia frente a los poderes extranjeros. Esta es la época de la modernización del país, cuando surge la clase media y se incrementa el comercio internacional. También se suprime la esclavitud y la educación alcanza a grandes masas de la población. Sin embargo, la falta de cambios profundos en la monarquía acabará por desembocar en un golpe de estado. En 1932, tras 800 años de monarquía absoluta, se da paso a la monarquía constitucional. Son esos tiempos convulsos y de grandes cambios en los que las luchas de poder son la tónica de la política del país. Finalmente, durante el reinado de Ananda Mahidol, en 1969, el nombre de Siam se cambia por el Pratet Thai, que traducido al español significa País de la Gente Libre, y es de donde proviene el actual nombre del reino de Tailandia. Sin duda, un sentido homenaje a aquellos primeros pueblos Thai que huyendo de China encontraron la libertad en estas tierras. Sin embargo, la actualidad de Tailandia no es tan favorable como esperaríamos. En estos últimos años, miles de jóvenes salen a la calle a gritar "Abajo la dictadura, viva la democracia", conocidos como Free Youth o Juventud Libre. Los manifestantes llevan años desilusionados por el gobierno militar, y los jóvenes aseguran que seguirán protestando si no se cumplen sus tres demandas principales, que la primera es que se disuelva el parlamento, la segunda es que se reescriba la constitución y, por último, que las autoridades dejen de hostigar a quienes les critican, puesto que la ley establece que cualquier persona que critica a la familia real puede ir a la cárcel. Aún así, Tailandia tiene una cultura ancestral que ha dejado un importante legado. Las ruinas de sus antiguas capitales como Sukhothai o Ayutthaya son solo algunos ejemplos de la riqueza de su patrimonio histórico. Además, ha sabido conservar su identidad, sus tradiciones y su rica cultura, muy probablemente porque es el único país de la zona que técnicamente nunca fue colonizado. Por otra parte, la comida thai es una de las más exquisitas y delicadas del mundo. En pocos países se come tan bien y tan barato como lo es en Tailandia. Se come bien tanto en los restaurantes más exclusivos como en los puestos callejeros en los que te sirven platos incluso por menos de €1. Y por último, cabe resaltar que los tailandeses son gente amable, divertida y extrovertida, a los que nunca les falta una sonrisa en la boca. Por algo Tailandia es conocido como el país de las sonrisas. Bueno gente, ahora les voy a enseñar a hacer un platillo tradicional tailandés, uno famoso que se llama Pad Thai. Para este platillo necesitarán entre 200 y 300 gramos de noodles, 2 dientes de ajo, cebollín, tofu, camarones, 2 cucharadas de azúcar de palma o mascabada y 2 cucharadas de salsa de zarzamora o aderezo. Y por último también se incluirá salsa de soya.
Lo primero que hay que hacer es cortar los dientes de ajo, el cebollín y el tofu. Es importante que por mientras metamos los noodles en una olla con agua para que estos se vayan aflojando. Después, en aceite hirviendo, estaremos agregando el tofu hasta que estos alcancen un aspecto dorado. De ahí agregaremos los dientes de ajo y después los camarones. Consecuentemente agregaremos el azúcar para después agregar la salsa de zarzamora y después la salsa de soya. Por último, agregaremos los noodles ya remojados y para este paso le puedes agregar un poco de agua hasta alcanzar su punto de cocción.